El ministro o cristiano que ora en privado. En cierta ocasión escuché equivocadamente una frase que dice así: si tú no puedes hacer nada que sirva, por lo menos puedes orar. Qué erróneamente está esta frase dicha. El que así dice da a entender que el ministerio de la oración es algo de tan poco valor que se regala a las personas que tienen poca capacidad. Cierto es que cualquier persona puede aprender a orar, pero igualmente cierto es que el ministro de más capacidad, de todas maneras, será un fracaso si no mantiene la constante comunión con el Señor, con nuestro Dios. Tanta importancia tiene esta frase del ministerio que se comienza este libro con el tema de la oración privada del ministro. Aunque aprenda bien los temas de los demás capítulos, los demás estudios, los demás seminarios, aun cuando pudiera llevar a la práctica todo lo demás que se aconseja, si no es fiel en la oración, no podrá ser fiel a Dios en el desempeño del ministerio que se le ha encargado. Por lo tanto, vamos a pedirle al que nos ha llamado, que es nuestro Dios, pues que nos ayude a aprender a orar. 1. La importancia de la oración. ¿Qué hubiera sido Moisés si no hubiera pasado tiempo en comunión con Dios? Después de sus conversaciones privadas con el Eterno, podía bajar con la autoridad de la palabra que Jehová había dicho y actuar de acuerdo con ella. Así construyó el tabernáculo. Había oído claramente la recomendación divina: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. El mismo Hijo de Dios, siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo divino, pasó más tiempo en la oración privada que nadie. La comunión con su Padre era vital para mantener su relación, su unidad, el ministerio que venía a ser a la tierra. Pasó más tiempo en la oración antes y después de momentos de crisis, cuando escogió a sus 12 discípulos, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando lo traicionó Judas, y aún en la cruz oró nuestro Dios. Los discípulos se impresionaron de gran manera con el estilo de Jesús de orar. Jesús enseñó a orar. Fue la petición que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Fue tal vez su petición primera. Se ve que aprendieron la lección. Más tarde, en una crisis, los encontramos pidiendo dirección y poder para ministrar con denuedo a la humanidad. Hechos 4:23 al 31. El apóstol Pablo aprendió la importancia de la oración. ¿Cuántas veces menciona que era de día o de noche? Él oraba por las iglesias y pide que los hermanos lo lleven a él en oración también. Colosenses 4:3. Si no fuera suficiente el ejemplo de los representantes de Dios para convencernos de la importancia de la oración, la misma lógica lo haría. Como ejemplo, si el representante de una nación tiene que mantenerse en contacto con los dirigentes de su país, así también los representantes de la patria celestial tenemos el deber y la absoluta necesidad de escuchar la voz del gobernante supremo
nuestro Dios, de hablar con Él, de abrir el alma ante Él con toda sinceridad. Recordemos que la oración privada es de suma importancia, sencillamente porque somos insuficientes para enfrentar lo que nos espera cada día. Necesitamos fortalecernos para combatir al enemigo. Solamente por medio de la oración podremos alcanzar el conocimiento y sabiduría para adoptar mejores decisiones ministeriales. Otra razón por la cual la oración tiene una importancia singular en la vida del ministerio y de cada cristiano es el hecho de que Dios merece nuestro reconocimiento gratuito y adoración. Casi instintivamente el ser humano tiene el impulso de expresar a uno que le ha sido un benefactor su gratitud. El ministro que no haya el tiempo para decirle a Dios lo mucho que le agradece, sus múltiples favores y su gran misericordia, una palabra le queda bien: ingrato. 2. La gran falta o afrenta de la poca oración. Vivimos frustrados por la falta de tiempo, pero a veces llegamos a emplear el mismo problema como una excusa que nos libre de nuestra obligación y necesidad de practicar la oración. No es asunto de ver si uno encuentra el tiempo para orar o no. La orden es categórica: orar sin cesar. El que no la cumple se secará, se volverá profesional, será débil, será sin fe, sin valor, lleno de incertidumbres y temor. La paz y gozo se le esfumarán. No se puede dejar de respirar por mucho tiempo, aunque no tenga deseo de respirar o que le falte el tiempo para hacerlo. La oración es la respiración del alma que nos permite tomar aire puro y vivir santos, disfrutando una vida espiritual plena. El ministro que no procura siempre ese aire puro se morirá tan seguro como el que deja de respirar el oxígeno. Pregunten a los que han terminado en fracasos vergonzosos si habían tenido la costumbre o el estilo de orar con toda el alma antes de caer. El agotamiento espiritual muchas veces no se nota al empezar a faltar la comunión diaria con Dios, por eso es más peligroso. Si el orar es presentarse a Dios y reconocer que es el Ser Supremo, dejar de orar significa dar poca importancia a su soberanía, darle poca importancia a su voluntad. ¿Quién será tan necio como para ignorar al eterno Ser Supremo y echar a un lado sus maravillosos propósitos? Dios nos libre de semejante insurrección, de semejante falta, de semejante afrenta. Dios nos manda a orar, no solamente porque necesitamos algo o porque nos viene bien para esa circunstancia, sino en todo momento, estamos en pruebas o no, en gozo o sufrimiento, en victoria o luchando por ella. Tenemos la obligación de mantenernos en comunión con nuestro Hacedor y con nuestro Creador, nuestro Dios, el Eterno. No orar es desconocer lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo podremos cumplir fielmente con nuestro Dios si no sabemos
lo que Él desea realizar si ignoramos sus planes? Poco éxito tendría el empleado que se pusiera a trabajar sin saber lo que se pone a hacer su patrón. Muy pronto sería despedido. Es inconcebible que el embajador de un país actuara sin conocer los deseos de su gobierno. Muchos enviados, sin embargo, del comandante celestial salen a realizar las obras sin realmente estar enterados de lo que Él desea que hagan. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué falta de respeto y consideración! 3. Dificultad en orar. Entre los muchos peligros que acechan al ministro y a cada cristiano, el mayor es no sentirse motivado para orar. Jesús les preguntó a sus discípulos por qué no habían podido quedarse despiertos para orar, ni siquiera una hora. Habían preferido quedar en el monte de la transfiguración por más tiempo, pero ahora, en el momento en que más necesitaban orar, no sienten el deseo de hacerlo. Las grandes batallas espirituales, físicas y económicas que tienen que afrontar el ministro y cada cristiano se tornan en victorias mediante la oración. Uno de los obstáculos en la oración es esa impresión de sentir la presencia de Dios, pero Dios no se aleja de sus siervos. El maestro dijo, nuestro Señor Jesucristo: yo estaré con vosotros todos los días. Falta solamente reconocer su presencia, que se hace real cuando creemos. El que ora puede hacerlo creyendo en la promesa divina de que Dios lo oirá, pero tienes que pedirle con fe, sin dudar nada. Santiago 1:6. Otra dificultad en la oración: el pedir mal. Si uno ora con motivos impuros, cuando utiliza las promesas bíblicas con fines egoístas, se engaña a sí mismo y la oración llega a ser infructuosa. A veces sentimos la tentación de hacer trueque o negocio con Dios. Decimos, por ejemplo: si me concedes esta petición, te prometo que voy a... y dicen su petición y dicen lo que ellos quieren. Tal oración no es digna de uno que quiere vivir para la gloria de Dios. Sirve solamente para estorbar la comunión y debilitar la vida espiritual. La oración verdadera requiere consagración, una entrega total y sin reservas. De lo contrario, se contrista el Espíritu Santo, pero por eso el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El que ora con engaño, dualidad, espíritu no perdonador, falta de amor, pecado no confesado, no cumple el requisito mínimo para mantener esa comunión constante y vital con el Altísimo Dios nuestro. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. La oración impositiva, que fija pausas al soberano y le insiste cómo debe obrar o cómo debe actuar, es una osadía. No se puede exigir que el Todopoderoso responda a nuestra voluntad o a nuestro modo de pensar, encasillando su libertad de actuar